libro de Samuel, primer libro de Samuel es el Antiguo Testamento, capítulo número 2. Vamos a leer el versículo 31 hasta el versículo 35. Vuelvo a repetir, le pido siempre mucha atención, porque de eso se trata. Si queremos que la palabra obre lo más profundo de nuestro corazón, tenemos que prestar atención no solamente a la lectura, sino a lo que el pastor le va a predicar en esta noche. Dice Primera de Samuel, el capítulo número 2 y el versículo 31 hasta el versículo 35. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada. Quiero que grabe esta frase. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel. Y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en casas morirán en la edad viril. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día. Versículo 35. Y yo me suscitaré de un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Yo le edificaré casa firme. Diga conmigo, casa firme. Y andará delante de mi ungido todos los días. ¿Cuántos días? Todos los días. Quiero en esta hermosa noche llamarle la atención a todos ustedes para hablarle algo muy importante, como todas las noches que nos reunimos aquí en este lugar. Y le decimos que Dios ama a las familias y quiere lo mejor para toda la familia. Ya cuando Dios saca al pueblo de la esclavitud de Egipto para llevarle a una tierra mejor, ese pueblo estaba compuesto por familias. Y el deseo de Dios siempre estar enfocado en las familias y de que las familias puedan gozar de las bendiciones de Dios, experimentar cosas gloriosas de parte de Dios. El texto que nosotros hemos leído en esta noche, quiero compartirle a ustedes, y vamos a hablar en esta noche de dos tipos de familias que existió en aquella época y que existen también en el presente. Cuando leemos este texto sagrado, nos parece que son palabras duras, son palabras pesadas que Dios está hablando a una familia de aquella época. Había una familia de que Dios le habló duramente y le dijo: tu casa será una casa humillada. A otra familia Dios se dirige y le dice: tu casa será una casa firme. La casa humillada está hablando del sacerdote Elí. Y la casa que sería una casa firme, bendecida por Dios, sería la casa del sacerdote Samuel. Y cuando nosotros escuchamos palabras como esta, que Dios dice que una casa será una casa humillada y otra casa será una casa firme, hay personas que pueden creer de que Dios hace acepción de personas.
A veces quieren pensar de que Dios ama a algunas personas más que las otras personas. Pero cuando nosotros miramos este pasaje bíblico, nos damos cuenta de que el deseo de Dios es que todas las casas, todas las familias sean familias estables, familias firmes. Y Dios no quiere que las familias o las casas sean humilladas. Pero el tema es que Dios nunca puede pasar por encima de su palabra. Lo que Dios habló, habló. Lo que está establecido por Dios está establecido. Somos nosotros que tomamos decisiones equivocadas en la vida. Y muchas veces no podemos tener una casa firme y sí una casa humillada. Ahora lo que Dios habla al sacerdote Elí, le dice: vas a tener una casa humillada. Fue una terrible noticia. Pero ahora, ¿por qué Dios le habla de esta manera a este sacerdote? ¿Por qué Dios le dice que iba a tener una casa humillada cuando Dios quiere lo mejor? Cuando Dios quiere que las familias sean bendecidas y alcancen todo lo que desean y todo lo que sueñan. Entonces, cuando nosotros leemos este pasaje, pasamos a ver cuáles son las causas que Dios habló tan fuertemente con este sacerdote y con toda su familia. La casa de ustedes, infelizmente, será una casa humillada. Y yo quiero hablar algunas cosas en esta noche. Del por qué la casa de Elí fue humillada y de por qué hay muchas casas que hoy en día también son humilladas. Cuando nosotros sabemos de que Dios existe y que Dios quiere lo mejor. Quiero que anotes por ahí. La primera causa que la casa de Elí, el sacerdote, fue humillada es que Elí era sumo sacerdote de Israel. Elí era sumo sacerdote de Israel, pero falló como sacerdote en su propia casa. Él era un sacerdote súper. Él lo hacía con todo delicadeza el trabajo que Dios le había encomendado. Era un hombre excelente en su trabajo, pero falló como sacerdote en su casa. Usted puede leer 1 Samuel 2, versículo número 12, y yo lo voy a leer también en esta noche para gloria de nuestro Dios. Mira lo que dice este pasaje, el versículo número 12. Los hijos de Elí, los hijos de este sacerdote, eran hombres impíos que no tenían conocimiento de Dios. Eran hombres impíos que no tenían conocimiento de Dios. Este papá se esforzó por ser un sacerdote fiel. Hacía lo mejor en su trabajo, pero se olvidó lo más importante para él y para Dios. Se olvidó de sus hijos. Hoy, infelizmente, hay tantas personas que son especialistas en su trabajo. Son especialistas en las cosas que se dedican en lo secular. Se esfuerza por ser los mejores comerciantes. Se esfuerza por ser los mejores empresarios. Se esfuerzan por ser los mejores maestros, profesores. Se esfuerzan para hacer lo mejor, todas estas cosas. Pero se olvidan lo más importante de que Dios le ha concedido, que es su familia, que son sus hijos.
A este sacerdote no le importó enseñarle a sus hijos o llevarle a sus hijos a Dios, que sus hijos conocieran al Dios Todopoderoso. Y este es el peligro que está corriendo mucha familia hoy. A veces reclamamos y decimos, ¿por qué Dios no atiende? ¿Por qué Dios no resuelve esta situación? ¿O por qué mi familia sufre? ¿Por qué mi familia es una familia humillada? No podemos crecer, no podemos avanzar en las cosas que hacemos, que emprendemos en esta tierra. Él fue un sumo sacerdote de Israel, haciendo con excelencia su trabajo de sacerdote. Pero se olvidó lo más preciado, que eran sus hijos. Hoy, infelizmente, hay muchas personas que corren de acá para allá. Todo el día están ocupados, tienen ocupaciones y tratan de hacer lo mejor en aquellas cosas que perecen, y muchas veces descuidan qué es lo que están haciendo sus hijos, qué camino están siguiendo sus hijos. ¿Conocen a Dios? ¿Tienen experiencia con Dios? ¿Conocen la Biblia? ¿Conocen la palabra de Dios? ¿Hay temor de Dios en el corazón de ellos? Y los hijos están sin rumbo, desenfrenados, lejos de Dios, siendo atrapados por las corrientes de este mundo gobernado por Satanás. Y nosotros somos los responsables por nuestros hijos, por nuestra familia. Somos los responsables de educarlos. Somos los responsables de enseñarle a ellos las cosas buenas, valores, principios. Pero hay personas que corren todo el día y no hay preocupación sobre este punto importante. Si usted mira Jueces capítulo 2, versículo número 10, sucedió esto con el pueblo de Israel. El pueblo que Dios amaba tanto, el pueblo que Dios quería lo mejor. Dios puede querer lo mejor para nosotros, para nuestra familia, pero si nosotros no hacemos lo que Dios nos manda, no vamos a gozar de los beneficios de Dios. Jueces 2:10 dice de esta manera: y toda aquella generación también fue reunida con sus padres. Quiere decir que los padres murieron. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Y yo cada vez que leo este pasaje me conmueve el corazón, me conmueve el alma. Estos padres estaban ocupados en tantas otras cosas. Eran guerreros profesionales. Ganaban cada batalla que enfrentaban a sus enemigos. Pero después se murieron. Y se levantó esa generación, esa nueva generación, pero una generación que tenía un problema grave. ¿Cuál era este problema? No conocían a Dios. Y cada vez que leo esto me sorprende. No conocían a Dios ni conocían las obras de Dios. Hoy estamos viendo, y eso es mi preocupación, que se está levantando una generación, una nueva generación que no conoce a Dios. Conocen mucho de internet, son profesionales en las redes sociales y muchas veces están siendo engañados, destruidos por las redes sociales, porque ahí también hay un montón de basura que está destruyendo a los hijos.
Y nos damos cuenta de que esta nueva generación que se está levantando no conoce a Dios. Y si esa nueva generación que se levanta no conoce a Dios, los culpables son los padres. Y permítame decirle hoy en esta noche con mucha educación y con mucho respeto, yo estoy aquí para enseñarle. Papá, mamá, ¿dónde están tus hijos? ¿Cómo están sus hijos? ¿Puedes decir que tus hijos conocen a Dios? Mira lo que hacen, mira su comportamiento. Mira por el camino donde están caminando. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Son personas que buscan a Dios? ¿Son personas que aman la Biblia? ¿Son personas que tienen temor de Dios en el corazón? ¿Son personas que sienten alegría por venir a la iglesia? ¿O no quieren saber nada de la iglesia? Eso es lo que todos los días le presento a Dios, porque estoy preocupado con esta nueva generación. Esta generación que le está dando la espalda a Dios. Esta generación que tiene mucho conocimiento, pero no tiene conocimiento de Dios y de su palabra. Por eso Dios le dice a Elí: tu casa será una casa humillada. Porque en tu trabajo haces las cosas de manera profesional, te esfuerzas. A veces estás hasta alta hora de la mañana haciendo cosas porque quieres hacer de manera profesional, pero te estás olvidando de lo más preciado, de lo más valioso, que son tus hijos. Por eso no es de sorprendernos que hoy tenemos una sociedad violenta, lleno de maldad y de perversidades. Si no le acercamos a nuestros hijos a Dios, si ellos no tienen conocimiento de Dios, tomarán un camino diferente. Y será el camino de las tinieblas, el camino del pecado, siendo gobernado por Satanás, que no pierde tiempo. Y hay tantos padres que están dormidos, que no se imaginan lo que el diablo quiere hacer con sus hijos, que todos los días le está atacando con diferentes cosas para que ellos no se conecten con Dios. Puede ser el mejor albañil, el mejor maestro, el mejor profesor, te felicito, pero Dios quiere que seas un mejor padre, una mejor madre, y que puedas adorar a Dios sirviéndole a Él, porque Él es fiel y porque Él quiere que tengas una casa firme y no una casa humillada. Dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Por qué fue una casa humillada? Porque sus hijos menospreciaban la casa de Dios en lugar de su presencia. Lea el versículo 22 conmigo, hasta el versículo 25, por favor, de 1 Samuel 2 que estamos leyendo. Dice este pasaje tan importante de las Sagradas Escrituras, Samuel 2, quiero que leas conmigo, versículo 22 al 25. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, así se dirigió este papá: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo
de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena la fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Dios, al pueblo de Jehová. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlo morir. Es una palabra muy pesada, porque Dios había resuelto hacerlo morir a esos dos hijos de Elí. Porque su padre solamente decía: hijos, yo estoy escuchando de la gente del pueblo, de toda la mala fama que ustedes tienen, las cosas que ustedes están haciendo, hijos. Pero nunca lo corrigió. Nunca lo habló con la autoridad de padre que Dios le había dado. Nunca hizo de que ellos se volvieran de sus malos caminos. Nunca le importó que sus hijos no tenían amor ni deseo de estar en la casa de Dios, ni buscar la presencia de Dios. Siempre dejó que sus hijos hicieran lo que ellos querían. Por eso Dios determinó y dijo: será una casa humillada. Y yo creo que todo lo que estamos aquí en esta noche no queremos una casa humillada, queremos una casa firme. Pero el trabajo no es solamente de Dios. Nosotros los padres necesitamos ser buenos sacerdotes en nuestra casa. Los hijos de Elí hacían cualquier barbaridades con las mujeres y el papá no le decía nada. Hoy día, infelizmente, hay jóvenes que dicen ser novios, pero son marinovios. Traen a sus novias a la casa y duermen y los padres no dicen nada. Tienen relaciones sexuales dentro de su propia casa, que la casa es sagrada. No dicen nada los padres. Y eso es lo que Dios no le gusta. Eso es lo que Dios no comparte. Y por eso Dios tuvo que hablar de esta manera y le dijo: va a haber problemas serios. Va a ser una casa humillada. Yo quería que sea una casa bendecida, pero va a ser humillada. Por eso en esta noche yo creo que cada uno de nosotros tenemos que poner lo mejor de nosotros y hacer lo que Dios está pidiendo. Que nuestra casa sea una casa santificada por el poder de Dios. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gracias, Señor? Elí le dio más honra a sus hijos que a Dios. El versículo 29 y 30, sigo leyendo el capítulo 2. Versículo 29 y 30 dice de la siguiente manera: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios, mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Está hablando Dios. Y has honrado a tus hijos más que a mí. Elí, estás cometiendo una equivocación. Estás honrando más a tus hijos que a mí. La honra es para mí, no para tus hijos. ¿Por qué hablaba que estaba honrando más a sus hijos? Porque él concordaba y compartía todo con sus hijos y a Dios le daba la espalda. Lo que sus hijos hacían estaba bien, pero lo que Dios decía no estaba bien. Por eso, queridos padres, Dios tiene que ocupar el primer lugar en nuestra vida. Dios tiene que ocupar el primer lugar en nuestra casa, en nuestro hogar. En nuestra casa se le honra a Dios, se le adora a Dios, se le es fiel a Dios, se hace la voluntad de Dios en nuestra casa. Cuando hacemos estas cosas, sí vamos a caminar bajo cielos abiertos.
Por eso no es culpa de nadie, no es culpa de Dios, no es culpa de nadie. Es culpa de nosotros, que no hemos aprendido a honrar a Dios sobre todas las cosas. Primero es Dios, primero es Dios. Se hace todo lo que Dios dice, todo lo que Dios manda. Y las cosas que hay que corregir, se corrige. Si no corregimos, estamos honrando a nuestros hijos y no estamos honrando a Dios. Yo le dije al principio que la palabra que hemos leído era una palabra bastante dura, pero la palabra que Dios habló, que dirigió a esa familia. Y por eso en esta noche quiero que lo recibas como palabra del Dios Todopoderoso. Amén. ¿Cuántos los quieren? Digan gloria a Dios. Diga gracias, Señor. Ahora, ¿qué necesitamos para tener una casa firme entonces? Si todas estas cosas que he hablado en esta noche, que provocó que Dios hable a este sacerdote y le diga, tu casa será una casa humillada. Ahora, ¿qué nosotros necesitamos para que tengamos una casa firme? Porque a veces, hermanos y hermanas, no es solamente decir, yo voy a orar para que Dios haga esto, para que Dios haga aquello. Es muy importante. Pero hay cosas que tenemos que hacer nosotros, que es someternos a la voluntad de Dios para que Dios pueda cumplir lo que Él ha prometido. Si usted lee Samuel, el capítulo 2 y el versículo 30, Dios se dirige a Elí y le dice a él, mira, yo había decidido bendecir. Lea, 1 Samuel 2:30. Yo te había prometido, había decidido bendecir a tu familia, honrar tu casa, que puedan ser bendecidos en todas las cosas. Y Dios dice, pero lejos esté de mí hacer esto ahora, porque yo honro a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Por eso, hermanos, más allá de que hay promesa de Dios, que Dios va a estar con nosotros, que Dios va a bendecir, que Dios va a proteger, que Dios va a resolver problemas, que Dios va a llenar de paz, de felicidad, de tranquilidad los hogares, todas esas son promesas de Dios. Y Dios lo quiere cumplir. Y aquí Él le llama la atención a este papá y le dice, yo prometí, es promesa mía. Y esa promesa yo la quiero cumplir, pero ahora no lo voy a cumplir. Porque yo honro a aquellos que me honran, y aquello que me desprecia serán tenidos en poco. Por eso es tiempo, hermanos, de despertarnos del sueño. A veces queremos, porque creemos en Dios, porque venimos a la iglesia, porque tenemos la Biblia, porque oramos todos los días, que todo va a estar bien. Hoy hay hogares de personas que vienen a la iglesia, que se congregan, que tienen Biblia, y en su hogar están pasando momentos tan difíciles. Peleas, enemistades, angustia, pleito, lágrimas, necesidades. Y dicen, pero yo creo en Dios, yo estoy siguiendo a Dios, estoy sirviendo a Dios, tengo la Biblia, leo la Biblia todos los días. Pero para que la promesa de Dios se haga realidad en nuestra vida, no es solamente tener una Biblia, no es solamente venir a una iglesia y sentarnos y escuchar la palabra de Dios. Yo necesito hacerle caso a Dios. Yo necesito honrarle a Dios. Lo más importante para nosotros es Dios. No existe otra cosa más importante en esta tierra que Dios nuestro Padre. Y para honrarle a Dios, tiene que hacer lo que Él te dice, aunque te duela. Por eso a los hijos no es palmarle diciendo así, yo le amo, yo le dejo hacer a mi hijo lo que quiere porque yo le amo. No. Si usted le ama, usted le va a hablar, usted le va a corregir, usted le va a enseñar la palabra, usted le va a guiar a Dios. Esa es la manera que estarás honrando a Dios. Y cuando honres a Dios, Dios te honrará a ti. Pero cuando no lo honramos al Señor, dijo Dios, el que me desprecia será tenido en poco. Y algunos de ustedes dicen, pastor, yo jamás voy a despreciar a Dios. Cuando nosotros le damos la espalda a lo que dice la Biblia y hacemos lo que queremos, hermanos, estamos despreciando a Dios. Por eso Dios dejó su palabra, para que vivamos por ella. ¿Se entiende? ¿Cuánto entienden? Digan amén. Necesitamos ser sacerdote en nuestro hogar,
si queremos tener casas firmes y no casa humillada, miren lo que dice Deuteronomio 11, por favor, Deuteronomio 11, versículo 18 al 20. No se preocupe que estoy terminando. Deuteronomio 11, versículo 18 al 20. Es el Antiguo Testamento. Deuteronomio 11, versículo 18, que lo vamos a leer en esta noche para gloria de nuestro Dios, hasta el versículo 20. Dice así: por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón. Dios le está hablando a los padres. Dios le está hablando a los padres. Ustedes lo que tienen que hacer es poner mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, que significa ponerlo por obra, y las ataréis como señal en vuestras manos y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa. Ese es un problema muy grave hoy, que los padres no tienen tiempo para sentarse. Corren todo el día. Pastor, usted está diciendo no queremos trabajar. Tienes que trabajar, pero lo más importante son tus hijos, tu familia. Cuando te sientes en tu casa, tiene que haber un tiempo para que los padres cumplan su trabajo como sacerdote en la casa, sentarse con sus hijos y transmitirle la palabra de Dios. ¿Es eso lo que Dios está diciendo? Ustedes, padres, primero tienen que llenar su corazón, su alma con mis palabras, con mis enseñanzas, para que ustedes lo puedan transmitir a sus hijos. Cuando ustedes se sienten en la casa, háblele de mi palabra. Cuando caminen por la calle, háblenle. A la noche, antes de acostarse, háblenle de la palabra de Dios. Al levantarse, antes de ir al colegio, al trabajo, háblenle de la palabra de Dios. Ahora preguntamos esto: ¿estamos haciendo? ¿Estamos haciendo? Y si no estamos haciendo, quiere decir que no estamos siendo verdaderos sacerdotes de nuestra casa. Y eso fue lo que Dios reclamó a este hombre. Pero a Samuel, Dios le dijo: tu familia, tu casa será una casa firme, porque allí se dedicó a hablarle a su familia de Dios. ¿Sabe lo que pasa hoy, hermanos? Que nuestros hijos no tienen nada de la palabra de Dios. Nada. Se llenan de tantas cosas, pero nada de la palabra de Dios. ¿Cómo van a actuar bien? ¿Cómo van a demostrar el amor, el cariño a sus padres, al prójimo? ¿Cómo se van a liberar de todas estas cosas que este mundo está ofreciendo si no conocen la palabra de Dios? Por eso Dios le dice: todo el tiempo ustedes tienen que enseñarle, tienen que hablarle. De tal manera, dice la Biblia, el versículo 20, usted va a ver que dice que tiene los postes de la casa de ustedes, las paredes de las casas de ustedes, tiene, si es posible, estar lleno de palabra de Dios, porque hay tanta necesidad. Hermanos, hoy infelizmente las casas están llenas de tantas barbaridades, de tantas cosas que no son útiles. A veces usted en una casa, en la pared, no ve ninguna frase bíblica, ningún versículo bíblico. A nuestros hijos tenemos, hermanos, que llenarle todos los días de palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el diablo preparó todo. Y a través de la educación le va a martillar la mente de sus hijos. Y sus hijos tienen que estar preparados. Por eso es necesario que nosotros les llenemos de palabra de Dios. ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos hasta ahí? Dice el Salmo 127, versículo número 3, que herencia de Jehová son los hijos y cosa de mucha estima el fruto del vientre. Nuestros hijos es la herencia, es lo más valioso que Dios tiene en esta tierra y que nos ha dado prestado para que lo podamos criar y educar conforme a los principios de la palabra de Dios. ¿Quiere hijos sanos espiritualmente?
¿Quieres una familia firme? ¿Quieres una familia estable? ¿Quieres una casa firme? Hermanos, llegó el tiempo. Como dice, desenvainar la espada, sacar la Biblia que está juntando polvo y comencemos a llenar el corazón de nuestros hijos con esa palabra de Dios que va a producir un cambio total en la vida de ellos. Por eso Dios le dice a Elí: por cuanto no hiciste caso, por cuanto no cumpliste, una casa humillada. Pero a Samuel le dice, y quiero que leas el capítulo 2, versículo 35. Mira lo que dice, capítulo 2 de 1 Samuel, versículo 35, y voy a orar. Dice así: y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí y de mi ungido todos los días. Dios dijo: yo voy a levantar un sacerdote que me sea fiel y le voy a dar una casa firme y siempre andará delante de mi ungido. Hermanos y hermanas, lo que Dios quiere que siempre andemos delante de su ungido, que es su Hijo Jesucristo. Pero Dios quiere sacerdotes fieles. ¿Habrá sacerdotes fieles en esta noche? ¿Habrá sacerdotes fieles en esta noche? Vamos a ponernos de pie en esta noche. Vamos a poner una mano sobre el corazón. Vamos a poner una mano sobre el corazón. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a inclinar nuestra cabeza. Y vamos en esta noche a orar al Dios Todopoderoso. Él está aquí. Cerra tus ojos, por favor. Hay algo valioso que no podemos descuidar. Son nuestros hijos. Son nuestra familia. Así como nos esforzamos tanto en la vida secular para alcanzar metas, para hacer las cosas con excelencia, necesitamos reconocer que tenemos que ser verdaderos sacerdotes en nuestra casa. El primer ministerio que Dios nos ha dado, nos ha entregado, es nuestra familia. Lo que Dios quiere en este tiempo es darte una casa firme. Él no quiere una casa humillada para ti. Pero esto depende de la decisión de cada uno de nosotros. Si en esta noche podemos reflexionar delante de Dios y decirle: Padre, gracias, porque en esta noche me has hablado y yo he entendido, Señor. Me he dado cuenta que estoy descuidando lo más valioso. Ayúdame, Señor, a sacar tiempo para mi familia, para mis hijos. Antes que seas devorado por las tinieblas, ayúdame, Señor, a levantarme. Ayúdame, Señor, para que yo lo pueda encaminar en tu camino, Señor. Muchas veces hay personas que se han quejado de los problemas que tienen en su familia. Pero hoy en esta noche hay una puerta abierta para ti, para que puedas correr al Dios Todopoderoso juntamente con tu familia y prometerle al Señor que a partir de esta noche vas a ocuparte de la herencia de Dios en la tierra. Para que tus hijos estén en el camino de Dios, para que tus hijos tengan comunión con el Dios Todopoderoso, para que tus hijos se llenen de la presencia y de la palabra de Dios, para que puedan decir un no a todos los pecados de este mundo, que no sean devorados por las tinieblas, por tantas cosas que se está gestando en este tiempo, dirigido por el diablo para destruir a nuestros hijos. Que en esta noche le pueda decir: Señor,
ayúdame a levantarme. Ayúdame, Señor, para que pueda dedicar este tiempo hermoso y bello para mi familia. Yo quiero, Señor, honrarte. Yo quiero honrarte, Señor. Quiero que ocupes el primer lugar en mi vida, en mi corazón, en mi casa, en mi familia. Queremos darte la honra, Señor, que tú mereces. Señor, queremos caminar contigo. Dios de los cielos, extiende tus manos en esta noche y mira cuántas personas necesitan de ti. Cuántos hogares necesitan de ti. Mira esta noche, Señor, cuántas necesidades hay en los hogares. Ven a obrar con el poder y la autoridad de tu Espíritu. Señor, que en esta noche vengas a romper cadenas y ataduras de las tinieblas. Que vengas a obrar lo más profundo de este corazón, Señor, para que tu pueblo pueda hacer lo que a ti te agrada. Porque te pedimos, Señor, casa firme. Te pedimos, Señor, casa firme. Familia estable, Señor. No queremos una casa humillada. Queremos, Señor, caminar bajo cielos abiertos. Sheba salamakaya sohalamakaya. Ama salamaki amanda kaya sohalamakanda rai. Ebese remekento nomoki amaya. Señor, en esta noche llena este lugar con tu gloria, con tu presencia. Y produce sanidades, produce milagros, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, consuela el corazón de esta mamá, de este papá, Señor. Haz esta obra completa en el nombre de Jesús. Y te decimos amén.